SER Podcast. Margallo, enhorabuena. Muchísimas gracias, merecidas. Calvo, buenas noches. Enhorabuena, Margallo. Muchas gracias, Carmen. Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Elecciones generales en julio. Movimiento de Pedro Sánchez tras la debacle de la izquierda en las elecciones de ayer. Vuestro análisis. Empezamos por el ganador. El hecho de que se convoquen en julio, ¿quieres que hablemos? Bueno, yo creo que eso hay algo que está entre la lógica política y el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es para personas que la han conocido mucho más que yo. Y Carmen Calvo ha sido una persona muy, muy cercana a Sánchez, y Pablo también le lleva observando desde hace bastante tiempo para intentar anticipar sus movimientos. Yo, desde el punto de la lógica política, no lo he entendido. Es decir, el convocar unas elecciones cuando tienes a medio partido en desbandada. Hay un tema muy humano, hay muchas gentes ahora que se ven afectado su puesto de trabajo y alterado su futuro, y por tanto van a preocuparse de otras cosas. En segundo lugar, desde el punto de vista de un europeísta, el convocar estas elecciones 20 días después de empezar la presidencia, eso va a determinar que los ministerios, las gentes que se ocupan de esto tengan la cabeza en otro sitio, y que el gobierno, si pierde las elecciones, esté en funciones durante bastante tiempo, y era una presidencia que era una oportunidad importante para España. La explicación que me dan mis amigos socialistas, que tengo muchísimos, es que esto responde a movimientos internos dentro del Partido Socialista. Al parecer hay colectivos que van a manifestar su descontento con el liderazgo de Pedro Sánchez, y antes de que se produzca una marea que pueda infectar los órganos de dirección, en donde no corre peligro porque se preocupó mucho de controlarlos, pues ha preferido disolver. Aquí quedan varias incógnitas, algunas de ellas probablemente Pablo Iglesias nos pueda contar. Es decir, es obvio que la reedición del gobierno de Pedro Sánchez depende fundamentalmente de qué pase a la izquierda de la izquierda. Cada vez Pedro Sánchez, esto es cita exacta, abro comillas, de un amigo mío socialista, cada vez es menos el secretario general del Partido Socialista y más el pontífice de una coalición de gobierno de movimientos heterogéneos, de cuya unión depende su propia suerte. Pero insisto, yo esto lo observo como analista político y desde lejos, y creo que esto responde a un movimiento personal del propio presidente, que siempre ha jugado de acuerdo con sus intereses personales y ni siquiera con los intereses de su partido, ¿no? Calvo. Utilizando la última frase de José Manuel, si estuviera en sus intereses personales, llevaría las elecciones al final y estaría mucho más en la presidencia europea. El partido no está en desbandada. Mi partido es seguramente la organización política, aparte de histórica, experimentada y veterana, muy, muy seria en este país. Nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestro lugar y leemos muy bien el momento. Otra cosa diferente es que los resultados de ayer, que por supuesto están fuera de toda duda, la aceptación que nosotros siempre tenemos de las urnas, en algún caso han sido, desde el punto de vista de las emociones, muy injustos. Tengo compañeros y compañeras que han hecho una grandísima gestión en tiempos muy difíciles, y en ese sentido podemos tener el sentimiento de injusticia, aunque naturalmente las urnas dictan sentencia, los ciudadanos votan lo que quieren, y nosotros además no enredamos nunca con los resultados de las urnas. No habrán visto a nadie poner una sola mácula sobre la democracia y sobre la situación impoluta de nuestro sistema electoral. Lo digo porque hubo un momento en el que tuvimos que ver aquel tándem de Gallardón Arena discutiendo unos resultados electorales cuando nosotros ganamos. Nosotros no hacemos eso. Así que es verdad que hay gente muy valiosa que ha perdido la posición de poder que tenían, pero el partido no está en desbandada. El partido en este momento está procedimentalmente hablando, preparando ya muy pronto las listas, porque no llegamos a 2
puntos y medio, menos de 2 puntos y medio de vosotros. Hemos perdido algo menos de 500.000 de votos, y eso, para las espadas en alto entre 2 grandes partidos, es que hay mucho partido y nosotros sabemos cómo trabajar y cómo encarar el 23 de julio. Los socialistas somos gente muy avezada en derrota y en victoria, y de desbandada nada. Carmen, así para que yo creo los números sean exactos, No. es que en las anteriores 2019 nos habéis sacado 1.600.000. Ahora os hemos sacado casi 700. Eso no es medio millón. No. Nosotros estamos bajan. Exactamente, menos de lo he dicho, vale. menos de El PSOE medio millón. pierde 404.000 Vale, votos. Exactamente, y estamos, no llega a 2 puntos y medio de vosotros. Eso en democracia es que hay partido político por jugar, y nosotros somos el PSOE y lo vamos a jugar con todas las consecuencias, del primero al último. Iglesias, tu análisis. Creo que dije alguna vez en esta tertulia que no había que descartar que hubiera adelanto electoral en el año 2023. Dije también que el presidente del gobierno siempre iba a tener esa carta disponible por si tocaba utilizarla, si él consideraba que tácticamente la tenía que usar. A nivel táctico es una jugada brillante. Recuerda eso que se hace en la Fórmula 1, el undercut, que es cuando entras el primero en boxes para obligar a que entren después de ti y taponar al que va a salir detrás de ti. Pedro Sánchez es un jugador táctico brillante. El problema es que yo tengo la sensación de que a nivel estratégico llevamos perdiendo hace mucho tiempo. La derecha creo que ha entendido, la derecha y la ultraderecha ha entendido mejor el espíritu de época. Solo así se explica. Yo creo que hay mucha gente de izquierdas que dice, pero ¿cómo puede ser posible que Ayuso arrase diciendo que el cambio climático se combate con una maceta en el balcón, o que el Partido Popular haga una campaña hablando de... Bueno, creo que la derecha ha leído muy bien un espíritu de época en el que la guerra cultural sin cuartel es la que define los conflictos políticos. Han sabido además mover de manera inequívoca sus piezas en el Poder Judicial y sus activos mediáticos desde hace muchos años, de manera muy agresiva y muy efectiva, y creo que todas las formaciones políticas que tendríamos que haber construido una dirección de Estado inequívoca con respecto a la derecha, pues hemos seguido viviendo en otra época. Ahí hay que ser autocríticos. Nosotros somos la fuerza política peor parada en este resultado electoral. Ni siquiera ahora tenemos la oportunidad de abrir un proceso democrático amplio. Va a ser ya imposible que haya primarias, se tienen que poner de acuerdo los partidos, llega la hora de que trabajen los fontaneros para poder llegar con una candidatura unitaria y plantar batalla, porque no queda otra, pero no hay que engañar a la gente, la situación es muy difícil y independientemente de los números, yo creo que no es responsable o no es acertado tratar de trasladar la diferencia de votos totales en unas municipales y en unas autonómicas, que no es tanta, al ambiente que hay ya. Yo creo que cuando empiece Michavila y los demás a sacar números a partir de mañana y de pasado, lo que vamos a ver nos va a intimidar, y toca pelear y ponerse las pilas en un contexto enormemente difícil, enormemente hostil, en el que si no se asume que lo cultural y lo mediático son los terrenos de combate políticos que definen esta época, creo que esto será muy difícil, y será muy difícil durante muchos años. Venga, hecha esta primera intervención por parte de todos, dejamos ya la mesa abierta. Sí, no, yo muy rápido. Como queráis. Yo muy rápido. Yo lo he dicho aquí en más de una ocasión, y lo he dicho con bastante nobleza, o por lo menos ha sido mi intención, que resolvierais vuestras discrepancias internas y que fuerais unidos a estas elecciones, a estas que hemos vivido el domingo pasado. Pero ese es vuestro mundo. Ahí no se puede hablar de la izquierda entera, porque nosotros somos el PSOE. El PSOE es la izquierda mayoritaria de este país. La asimetría de escaños y de votos en nuestra historia y en vuestra historia, que es evidentemente mucho más corta, no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Y yo creo que hoy toca clarificar bastante esos campos, aunque formemos parte de lo que llamamos las izquierdas en este país. Pero claro, es que no es comparable.
es que no es comparable, no tiene nada absolutamente que ver, ni siquiera en los peores momentos de mi partido, cuando solo tuvimos 84 escaños. Eso tiene que quedar claro, porque nosotros, que lo dije aquí también hace ya varias semanas, nosotros tenemos que ir a las elecciones con lo que nosotros somos y con el gran partido de mayorías que nosotros somos. Y además lo dije y lo voy a repetir, a intentar gobernar solo, que es lo que nosotros tenemos que hacer y trasladar. Sí, vamos a ver, si entramos a fondo en cuáles han sido los grandes temas en esta campaña electoral. El problema nacional, los temas nacionales han prevalecido enormemente sobre los temas territoriales y locales. Para poner un ejemplo, en mi comunidad autónoma, el presidente del gobierno ha estado allí 3 o 4 veces, no ha hablado ni una sola vez de ninguno de los grandes temas que afectaban a la Comunidad Valenciana. No ha hablado para nada del corredor mediterráneo, no ha hablado del Pacto del Agua, a pesar de la sequía que estamos sufriendo, tampoco ha hablado de la financiación autonómica que lleva sin resolver desde el año 2014 y que ha perjudicado enormemente a la Comunidad Valenciana, que es de las peores comunidades autónomas en recursos por habitantes. Los temas han sido los nacionales y, en mi opinión, han sido 3. La idea de España, la idea de la democracia y la economía. En el tema de la idea de España lo hemos discutido aquí muchas veces. Hay una tesis muy clara, que es la que puso en marcha Unidas Podemos con Esquerra y Bildu, que habla de una España confederal, con unos referéndum de secesión políticamente vinculantes, confederal, republicana, etcétera. Hay otra que es más suave, que es la que está apadrinando a algunos dirigentes del PNV, que se resume en decir no hay que sacar a Cataluña y Euskadi de España, sino a España de Euskadi y Cataluña. Eso pasa por el reconocimiento en los estatutos para evitar un referéndum nacional de la nación vasca y catalana, de unas leyes regionales que no dejen margen ninguno a la intervención ni a la coordinación por parte de la Administración Central, de lo que le llamamos el Estado, y la negativa de que el Tribunal Constitucional tenga jurisdicción para resolver conflictos. Eso se resolvería con procedimiento arbitral. Supone mantener la soberanía nominal para mantener la vinculación con la Unión Europea y con el Banco Central, pero de hecho la desaparición de la soberanía española en esos territorios. Nosotros estamos en España constitucional y Vox está en una España que a mi juicio es preconstitucional, que es no reconocer las autonomías que están en el artículo 2. ¿Vais a tener que compartir autonomías a punta pala con ellos? Ya lo veremos. ¿Esa negociación cómo se va a hacer, Margallo? ¿Esa negociación va a ser centralizada? Déjame terminar. Segundo, como eso no se puede hacer, toda esta modificación aplicando la ley trans no se puede hacer, lo que procede es ir ocupando las instituciones del Estado y pervirtiendo lo que es el procedimiento democrático. Hemos discutido muchas veces, Carmen y yo, el decreto ley está previsto para urgencia. Por si hay alguna duda, he traído aquí un informe de la Comisión Europea sobre el Programa Nacional de Reforma. Y en eso hay un párrafo tremendo que dice que la fragmentación de la regulación, la escasa evaluación de las políticas y sobre todo el uso frecuente de procedimientos de emergencia como el decreto ley para adoptar leyes han debilitado a la democracia española. Margallo, pero si lo hemos debatido ya muchas veces, vamos a lo nuevo de hoy, que es vuestro excelente resultado ayer. Vamos a hablar de ello, de cómo vais a gestionarlo. Yo hablo de lo que tú quieras. ¿Cómo vais a gestionarlo? Vengo entregado. Yo estoy a lo que la SER le interese que sea. Margallo, cuéntame. ¿Cómo vais a gestionarlo? ¿Cómo va a ser esa negociación que vais a tener que llevar a cabo con Vox en distintas plazas? ¿Va a ser una negociación centralizada? Primero, a mí no me corresponde hacer la estrategia. Nosotros somos un partido que creemos en que hay que adaptarse a la España autonómica. El presidente Núñez Feijóo ha dejado a los varones territoriales y a los líderes locales que hagan las listas. Estoy seguro que les va a dejar un margen enorme en que vean cuál es la estrategia que hay que seguir. Eso sí, respetando las grandes líneas que no se pueden franquear con ningún partido, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuáles serían esas líneas rojas que plantearéis a Vox en una negociación? Nosotros ni un paso atrás en tema de violencia de género, creemos en las autonomías. Otra cosa es que haya que mejorar su funcionamiento y completarlo con la financiación autonómica. Nosotros no estamos en la economía trampiana, estamos en la economía social de mercado, que tiene 2 patas, un mercado regulado para que no haya una anarquía y la compensación social. Somos profundamente europeístas y profundamente
respetuosos con el orden internacional, lo cual incluye lo que se ha hecho en cambio climático, lucha contra la pobreza, pacto de migración, etcétera. Esas son las líneas que no se van a franquear. ¿Cuál sea la estrategia y cuándo se efectúe? Yo no la hago, no, es decir, estoy en el comité ejecutivo y supongo que se discutirá, y desde luego si la supiese tampoco te la contaría a ti, porque la estrategia cuando se cuenta deja de ser estrategia. Bueno, me la cuentas luego a mí. Un segundo, que le toca a Iglesias. Hay una cosa si tú que me cuentas la de Pedro Sánchez, cambiamos cromos y lo mantenemos bajo secreto de confesión. No, yo no estoy en la Ejecutiva Federal, pero acabas de decir que se han sacado temas nacionales. Que dame un segundo, porque si entramos ya en materia, le toca a Iglesias, es verdad, que tiene una intervención menos. A partir de ahí ya gestionamos. Ha dicho una cosa antes, Carmen, que es muy importante. Cuando dice que el PSOE va a decir abiertamente, nosotros preferimos gobernar en solitario. Eso es verdad. Claro. El PSOE lo va a decir. Va a decir voto útil, pueden votarnos ustedes a nosotros, un partido de 100 y pico de años, o pueden ustedes votar, como dijo en su momento Pedro Sánchez, a estos que cambian de nombre, que se pelean entre ellos y que no se entiende bien. Y seguramente aparecerán algunas encuestas del CIS que digan, fíjense ustedes el voto útil en estas circunscripciones para frenar al PP y a Vox. Eso va a ocurrir y todos lo sabemos. Yo tengo la impresión de que, sin embargo, España ha cambiado y eso es muy difícil que ocurra. Creo que una de las características de este gobierno es que respondía a una realidad que no solamente tenía que ver con el peso electoral y social de Podemos y de Unidas Podemos, sino con la realidad plurinacional de nuestro país. Y eso está generando contradicciones muy graves para el Partido Socialista. Yo creo que el movimiento táctico de Sánchez, digamos, le sirve para intentar ganar una cierta ventaja táctica con respecto al PP, pero también para dar una patada para adelante respecto a una serie de problemas internos que tiene que ver con que en algunos territorios en el Partido Socialista ha afectado mucho las campañas de la derecha que dicen usted ha gobernado con Bildu, ustedes están con los terroristas, presidente ilegítimo, ustedes están con los independentistas catalanes, han metido en el gobierno a estos de Podemos que son terribles. Y eso, lógicamente, ha generado una tensión en el Partido Socialista y hay muchos sectores que van a decir tenemos que lograr gobernar en solitario. Yo creo que eso es difícil que ocurra por la transformación que se ha producido en este país y creo que esas contradicciones van a seguir estando encima de la mesa. Puede llegar a ocurrir otra situación que podría ser muy llamativa. Imaginemos que gana las elecciones generales el Partido Popular y hay una serie de sectores que dicen, si ustedes quieren evitar que la ultraderecha esté en el gobierno de España, esto es muy sencillo. Faciliten por la vía de la abstención o por la vía que sea necesaria un gobierno en solitario del Partido Popular y así se María puede... Guardiola de Extremadura la ha pedido ya hoy, la candidata del PP de Extremadura. Y así evitan ustedes que tener a Abascal de ministro del Interior. Claro, el problema es que eso generaría un escenario muy difícil en nuestro país. ¿Qué es lo que opino yo? Creo que estamos en un contexto en el que ya no funciona eso de pretender desgastar al Partido Popular diciéndoles es que van a gobernar ustedes con Vox, ustedes van a traer a la ultraderecha. Eso no desgasta nada. Hasta el punto de que en Madrid tenía un discurso mucho más radicalizado a la derecha, la propia Ayuso respecto a Monasterio. Esto ya al PP no le afecta para nada, ni cuestiones que puedan tener que ver con la corrupción. Estamos en una época completamente distinta. Entonces, o se asume que este país o el proyecto de país de la izquierda tiene que plantear cosas que ahora suenan muy radicales, pero que yo creo que son ineludibles y que tienen que ver con una forma de Estado republicana, con una alianza con sectores de algunos territorios del Estado que no se identifican con consensos que se producen en territorios del centro. El éxito de Bildu en las elecciones municipales, tanto en Euskadi como en Navarra, creo que es algo que hay que tener en cuenta, o si no, va a ser muy difícil evitar pues que pueda llegar una década larga de gobiernos del Partido Popular con Vox, con las implicaciones que eso podría tener. Si recordamos cómo se hizo la transición, que se decía de la ley a la ley, pues no descartemos que de la ley a la ley tengamos un proceso de involución
en el que de repente se ilegalicen partidos políticos. Ojo, esto es una propuesta de Ayuso, no es cualquiera. Ilegalizar a un partido político, pues por lo que entienda el Congreso que hay que establecer unas nuevas causas de ilegalización, o lo que está diciendo la extrema derecha, con notables apoyos mediáticos que digan, estos porque quieren romper España, estos porque son comunistas y el comunismo es una ideología antidemocrática y España se tiene que proteger de los comunistas, y estos, por lo que me dé la gana a mí, no pueden participar en ese juego. Ojo, este proceso de involución es algo que estamos ya viendo poco a poco que se produce en algunos países europeos. O asumimos que el contexto histórico ha cambiado y que es muy difícil combatir en términos democráticos, electorales, a estas derechas con los instrumentos del pasado, o creo que estamos ante la antesala de un proceso de involución por la vía de la transición, solo que al revés, de la ley a la ley, pero hacia la involución. A ver, hemos puesto los cimientos ya de lo que va a ser nuestra conversación esta noche, pero hoy, en esta noche rara, después de las elecciones de ayer, me vais a permitir que os haga a cada uno algunas preguntas más allá del debate y del cruce de argumentos que tenemos habitualmente, preguntas específicas sobre vuestro partido y la gestión que ha hecho de los resultados. Carmen, quiero empezar por ti. El PSOE, cuando dice ha entendido el mensaje, ¿qué mensaje ha entendido? La derrota. Sí, pero ¿qué hay detrás de esa derrota? Una derrota electoral sin ambajes, que no esperábamos, entre otras razones porque el domingo dilucidábamos en este país dos cuestiones, a mi entender. Una, la obvia, el poder, según los resultados que arrojaran las urnas, alcaldía y gobiernos autonómicos, y otro, si definitivamente la política española, arrastrada por las posiciones de Vox y de Ayuso, se iba a dirigir a que debatiéramos sobre fantasía, en algunos casos tontadas monumentales, o si vamos a debatir sobre la gestión que hacemos o sobre las propuestas que la oposición tiene sobre lo que hace cada gobierno o cada ayuntamiento, incluido también la legislatura en el ámbito nacional. Pero Carmen, los resultados de ayer son fruto de una campaña que os han llevado a jugar en un territorio que no era propicio. Quiero decirte que lo que se dilucidaba era también eso, y a la vista está que cuando José Manuel dice hemos hablado de cosas, no hemos dejado hablar a los territorios. ¿Quién ha hablado de ETA? ¿Se presentaba ETA? ¿Está ETA? ¿Existe ETA? Lo habéis sacado vosotros. ¿Quién ha arrojado sombras sobre el procedimiento electoral en general en nuestro país? ¿Quién ha sacado eso en campaña? Porque problemas puntuales con las votaciones lo ha habido siempre, yo los he conocido siempre. Pero ¿quién decide que eso tiene que entrar en campaña con foco mediático máximo? Nosotros no lo decidimos, nosotros estábamos rindiendo, mis compañeros estarían rindiendo cuestiones de gestión, hablando de gestión. ¿Quién decide con un líder del Partido Popular decir que se van a abrir las cárceles? Que a mí me parecen cosas tremebundas. ¿Quién decide que una campaña electoral tiene que transitar por esos vericuetos? Desde luego no lo decide el Partido Socialista. Carmen, no hay nada de autocrítica en el Partido Socialista por los resultados de ayer. Me estás contando todo lo que os han hecho para situaros donde no os interesaba. ¿Te parece poca autocrítica? ¿Te parece poca autocrítica? Desde luego señalar a todos los demás no hay autocrítica. No, el secretario general de nuestro partido, que es presidente del gobierno, decide nada más y nada menos que contra lo que habíamos dicho él mismo siempre, y es que la legislatura llegaba hasta el final, abrir las urnas y que los españoles diriman una cuestión que a nosotros nos parece que ha ido hacia un lugar que para la perspectiva que los socialistas tenemos de la política es completamente irracional. Que nosotros cometemos errores, por supuesto que cometemos errores. Y además somos muy conscientes de cuando las cosas no están en el terreno en el que a nosotros nos gusta que estén. ¿Te parece poca autocrítica para cuando tienes que asumir el semestre de la presidencia europea, después decir la legislatura llega hasta el final, que esto no puede llegar hasta el final de la legislatura porque los españoles y las españolas tienen que decidir dónde se ha colocado esto, que esto es que se ha colocado en un sitio que no sé qué os parece, pero yo cuando he oído a Aznar decir se van a soltar a los presos, él, que fue el que más presos acercó al País Vasco, una suelta de presos. Yo me di cuenta que lo que se habían soltado era a locos del todo, ¿no? Que hemos tenido que hablar de ETA,
que hemos tenido que hablar de ETA. Es verdad que yo lo dije aquí, Bildu se ha equivocado, yo lo dije aquí aquella noche literalmente, Bildu se ha equivocado llevándonos a esto. Y luego las fantasías con las que habitualmente trabaja en alguna ocasión el Partido Popular. Cuando este país ha tenido una crisis de orden constitucional tan tremenda como la que provocan los independentistas, el partido que fue a ayudar fuimos nosotros. Mientras que el PSOE exista con fuerza más que suficiente, y siempre la hemos tenido, los cambios que en este país se produzcan, lo dije también hace 3 semanas, irán al ritmo que la propia sociedad española demande y quiera. Lo dije aquí, se lo dije a Pablo, nosotros no imponemos cambios drásticos de esta naturaleza. Y sí que comparto la idea. Cuando antes Pablo hablaba de esto, primero, cuando la izquierda que está a nuestra izquierda habla de la España plurinacional, de esos debates no hemos tenido ninguno en esta legislatura. O sea, al final las cosas en las que entráis a dirimir vosotros en vuestros espacios, los diferentes partidos que compartís ese espacio, son habitualmente de otra naturaleza. Nosotros somos el único partido, y lo digo ahora pensando en el Partido Popular, que seguimos teniendo una presencia electoral poderosa tanto en el País Vasco como en Cataluña. Estamos en condiciones de hablar de España, de la diversidad territorial de España, del orden constitucional en nuestro país en este momento y en la evolución que puede ir teniendo. Pero que soy partidaria, esto decía Pablo, que tenemos que normalizar con mucho lo que ocurre en la política española sin tantos aspavientos. Iglesias, ¿qué le ha pasado a Podemos? ¿Cómo se explica semejante batacazo, semejante salida de instituciones importantísimas como es la Comunidad de Madrid, como es el Ayuntamiento de Madrid, como es la Comunidad Valenciana? ¿Qué ha pasado? Es un resultado terrible y no valen paños calientes, es un resultado devastador para nuestro partido, lo que significa estar fuera de la Comunidad de Madrid, fuera del Parlamento del País Valencià, fuera del Ayuntamiento de Madrid, es terrible, y estar en porcentajes que oscilan, además, junto con Izquierda Unida, entre el 4 y el 6%. Hablo del 6% en Extremadura, con algunos resultados puntuales mejores en algunos sitios. Y no vale decir que nosotros en municipales y en autonómicas estamos peor que en generales, sí, pero aún así los resultados son los que son y es una situación terrible y hay que decirlo abiertamente y no engañar a la gente. Yo creo que nuestro principal error ha sido no ser capaces de construir un proceso unitario, que no haya todavía una unidad clara entre Podemos y Sumar. Creo que nos ha hecho muchísimo daño y creo que a mi partido le toca asumir su parte de responsabilidad en que no hayamos podido concurrir unidos en este proceso electoral, en un contexto además donde esa unidad era pues mucho más necesaria que en otros momentos. ¿Por qué? Porque la situación es complicada para el conjunto de las fuerzas del ámbito de la izquierda. Además, creo que hemos transmitido hacia afuera confusión en el mejor de los casos y en el peor de los casos unos debates que se han producido abiertamente en público y en los medios de comunicación porque carecemos de una institucionalidad interna. El PSOE se pelea en los congresos, que es una manera muy sensata de pelearse, y el que gana el Congreso pues es respetado por los que pierden, e incluso hay como procesos de integración. Nosotros ni siquiera tenemos una institucionalidad que regule las diferencias internas y eso al final se termina convirtiendo en una exposición pública de diferencias y en, digamos, utilizar a los medios de comunicación como el terreno en el que se dirimen las diferencias internas y, digamos, hay unos pues que buscan el apoyo de ciertos medios y otros señalamos permanentemente a los medios como actores no neutrales que quieren acabar con Podemos, que es cierto, pero eso hacia afuera se percibe como, bueno, pues hay unos que están diciendo quieren matarme y hay otros que lo que están diciendo es cuídame a mí que no soy tan malo como el otro. Creo que eso ha trasladado una imagen a la sociedad que nos coloca en una posición de precariedad y creo que el Partido Socialista lo va a utilizar, va a decir... Lo que pasa, Iglesias, es que ahí hay, quiero decir, la falta de unión afecta a dos partes, incluso puede ser achacable a dos partes, pero la izquierda cookie, como la habéis llamado desde Podemos, no ha salido tan mal parada como la izquierda de las verdades a la cara, que es como os llamáis vosotros. Claro, entonces, si fuera por la desunión, la leche habría sido conjunta.
Y no ha sido así. Es inequívoco que la peor parte se la lleva nuestro partido. Lo que pasa es que las expresiones valenciana y madrileña, digamos, de los dos partidos que estarían pues más fuertes dentro de Sumar, son dos expresiones territoriales muy concretas. Hablamos de un partido regional de Madrid, porque fuera de Madrid Más País pues ha tenido resultados mucho peores que los de Podemos, y hablamos de Compromís en la Comunidad Valenciana, dos fuerzas políticas que además cuando han competido en elecciones generales pues no han tenido esos mismos resultados, pero es inequívoco que en Madrid y en la Comunidad Valenciana les ha ido mejor que nosotros, y son ahora mismo las dos fuerzas más importantes de Sumar. O sea, Baldoví y Errejón o Mónica García, yo creo que son las personas que tienen que mandar, lógicamente, más que en ese espacio. Mientras que Izquierda Unida, que ha ido con nosotros, pues está en una posición modesta también como nosotros, pero también tiene, digamos, su implantación territorial. Y luego hay una amalgama de fuerzas políticas de ámbitos territoriales que también han tenido resultados modestos y de ámbito territorial concreto. Claro, yo creo que nosotros tenemos que asumir el resultado que nos han dado, y a partir de ahí toca ser humildes y dejar claro que los que tienen ahora pues que ejercer el liderazgo a la hora de asegurar que vamos todos juntos son otros. Yone ha sido muy clara esta mañana, ha salido y lo primero que ha hecho es tender la mano y decir tiene que haber un acuerdo de Podemos con Sumar. ¿Eso va a solucionar todos los problemas? Yo creo que no, pero una parte sí. ¿Un acuerdo en el que ya no hay tiempo para primarias? Ojalá las hubiera. A mí me has oído defender aquí que la participación democrática es clave, pero tengo algo de experiencia política. En 10 días, ¿qué es lo que nos van a decir a nosotros los demás partidos? Porque Podemos, voluntad hay toda la del mundo, de démonos prisa y hagamos primarias, pero nos van a decir en 10 días esto no se puede hacer. Entonces al final pues lo que tendría que haber sido un proceso de desborde ciudadano, de participación, de escucha, de que sea la gente y no los partidos, al final otra vez llega el turno de los fontaneros para negociar las listas de cada provincia y los dineros y el no sé qué, todo lo que se supone que no había que hacer en esta ocasión. Bueno, pues a veces la política es como hacer salchichas, es casi mejor que la gente no sepa cuáles las cosas que hay que hacer para que las salchichas salgan. Margallo, voy a ti, pero déjame preguntarle antes a Pablo por una frase que se ha dicho hoy en Canal Red, una frase de Pepe Mujica que dice: hay que abrazarse con las culebras. ¿Quiénes son las culebras? En política, eso Carmen y José Manuel te podrían dar muchísimos ejemplos, que es un poco como lo de las salchichas, solo que más explícito. Yo creo que en política a veces hay que ponerte de acuerdo con compañeros y compañeras con los que digamos que no te irías de copas o con los que no te irías a cenar o no te irías de fin de semana a una casa rural, pero es que eso está muy bien, la política es así. Margallo, ¿qué resultado de toda España te dio ayer Mayor Alegrón del Partido Popular? A mí todos, porque la verdad es que todos fueron muy buenos. Hombre, por razones de origen, la Comunidad Valenciana me encantó. Es decir, Carmen nos dijo aquí 15 días antes que ellos habían amarrado la Comunidad Valenciana con enorme solvencia y no tenían la menor duda. Aquí lo que creo que se ha puesto, ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué el Partido Socialista y la izquierda de la izquierda que apoya a Sánchez ha tenido este resultado? Yo creo que es un problema de credibilidad. Sánchez carece de credibilidad en muchos sectores de la población española, en temas que son fundamentales, lo repito: la idea de España, la democracia liberal y la economía social de mercado. Se ha dicho que Sánchez ha cambiado su idea de España para buscar una alianza con aquellos partidos, Unidas Podemos y los partidos separatistas, que o bien aspiran a la destrucción de España o bien a una soberanía puramente nominal. No es verdad. Yo recuerdo las primarias en que los dos contendientes de Sánchez, una Susana Díaz y otra Pachi López, le dijeron, Susana le preguntó, ¿cuál es tu idea de España? Silencio. Pachi López le dijo, pero tú tienes alguna idea de España. Esa
falta de una idea de España le ha permitido cambiar desde un momento inicial, cuando era candidato, hablar de que había habido rebelión en Cataluña, que iba a mantener la sedición, que iba a introducir un delito de convocatoria de referéndum ilegales, que no iba a aflojar en la malversación, a hacer justamente lo contrario. Y eso ha generado serias dudas. El tema de los etarras, o de los antiguos etarras en la lista de Bildu, ha resucitado el tema de esa idea de España. El tema de la democracia liberal, no voy a insistir otra vez en el decreto ley, me basta enseñar cuál fue la encuesta de Tezanos. A mí me tranquilizó enormemente cuando Tezanos dijo que el Partido Popular nos iba a sacar más de 2 puntos unos días antes, porque después de hablar con Narciso Michavila, que me dijo que íbamos a sacar 1 millón, y Tezanos decir que nos iba a ganar el PSOE, no tuve la menor duda de lo que iba a pasar. El mantener con dinero público, esto es un escándalo, porque este señor o es incompetente o está prevaricando, una de las dos cosas. Pero Carmen, es un tema de restitución de este tema. Y tercero es el tema, y termino, del bienestar de los españoles, de la prosperidad. Este gobierno ha tenido unas condiciones más favorables que a ningún otro. Ha subido los impuestos y las cotizaciones sociales más que a nadie. No, es que, oye, perdona, es que, y tú me puedes hacer las preguntas, es decir, no hay preguntas impertinentes, sino respuestas impertinentes. Ha tenido 161.000 millones de Europa y ha llevado la deuda pública a un récord que no se conocía desde hace 100 años. ¿Para qué? Para ir perdiendo posiciones en Europa poco a poco, para que tengamos un paro juvenil del 30%, para que ahora, en lo que se avecina, en que se ha acabado el recreo, y al Banco Central no compra deuda, no compra deuda en absoluto, y los tipos de interés van a ser altos, han subido los tipos de interés y han pensado que no había que hacer. ¿Qué es lo que hemos decidido nosotros desde hace mucho tiempo? Estar en la centralidad política, ser los adalides del constitucionalismo. Nos ha favorecido, y lo siento decir, porque tengo simpatía, la desaparición de Ciudadanos, porque ya somos frontera con el PSOE y desde siempre el Partido Popular ha querido que no haya alguien intermedio entre el PSOE y nosotros, para que el deshielo del PSOE venga a aprovecharnos directamente a nosotros. ¿Tenéis cálculos de cuánto ha sido esa transferencia en términos porcentuales? Yo creo que ha sido en su totalidad, han quedado 300.000 votos en Ciudadanos, que obviamente sí, me refiero del PSOE a PP. Sí, bueno, es que no lo sé. Hoy he estado en otra tertulia. Estás pluriempleado, Margallo. Bueno, es que tengo que compensar. Cuando tengo una dosis de SER, tengo que ir a otra tertulia en que tenga una dosis un poco más liviana. Es que luego ya vienes cansado aquí, Margallo. Oye, si tú me das espacio, no te preocupes, que yo saco fuerzas de flaqueza. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué han surgido otros partidos? Porque han creído que la oposición que estábamos haciendo a Sánchez no era suficientemente radical. Eso es Vox. Lo que nos acusa es de debilidad, que en lo que nosotros entendemos que es centrismo puro, es decir, diálogo, tolerancia, ponernos en lugar del otro, intentar buscar acuerdos. Eso es lo que se nos reprocha. ¿Qué ánimo se respiraba hoy en el partido, Carmen, en el Partido Socialista, en las distintas federaciones? ¿Has podido hablar con el entorno de Chimo Puig, de Guillermo Fernández Vara, que por cierto parece que ha amagado hoy con irse definitivamente de la política, volver a su plaza de médico forense? ¿Qué ambiente se respiraba hoy en el partido? ¿Era tristeza, era incredulidad, era cabreo? ¿Qué era? Pues era una parte. Ayer yo creo que era incredulidad, ¿no? Porque yo repito, que nosotros somos gente que nos gusta la gestión, identificamos la política con bastante realismo. Y claro, cuando tú haces una buena gestión en circunstancias muy complicadas como las que hemos vivido, solo Margallo cree que gobernar España en cualquier lugar que te haya tocado ha sido fácil en estos tiempos. Producía mucha incredulidad que te pasara esto, ¿no? Pero nosotros somos sobre todo demócratas y por lo tanto no arrojamos nunca una sombra sobre las urnas. Los resultados se acatan y punto. Había un punto de incredulidad y yo luego creo que hay más una sensación emocional de tristeza grande, ¿no? De haber atravesado tiempos muy difíciles, de haberlo puesto todo, evidentemente acertando y errando, habernosla jugado políticamente en circunstancias muy desconocidas para todo el mundo,
y que eso no haya sido suficiente porque hemos tenido una conversación pública, no solamente en la campaña, sino durante muchos meses, enredando con cuestiones. Decía José Manuel que yo soy la centralidad política. Si Ayuso es la centralidad política, la semana que viene vengo con otra gorra. Ya, definitivamente. Pues para que el debate sea la gorra, en vez del geranio. Carmen. Y que luego vosotros sois los constitucionalistas. Cuando Feijóo se reúne con el mundo judicial y le dice, esto no se va a renovar porque a mí no me da la gana, tiene un tajo. Eso tiene un tajo. No. Y luego yo no te he interrumpido, que es una frase que nos gusta mucho en este Ágora. Vale. Yo veo que se van compañeros y compañeras a la oposición que van a dejar una herencia muy buena. Que ellos se encontraron unos líos monumentales y que han sido capaces de gestionar muy bien en tiempos muy complicados. Y podría citar a muchos y a muchas porque los conozco muy bien y con muchos he hablado hoy. Pero hay una pregunta que yo quiero hacerte porque... ¿A quién? A Margallo, porque tengo la sensación... A ver si tengo turno. Tengo la sensación de que en los mantras estos que se utilizan, continuamente, hay uno que se utiliza contra mi partido, contra el gobierno. Es que hay desconfianza en la economía social de mercado, donde el gobierno no está, para empezar, en los márgenes de la legalidad y de lo que tradicionalmente conocemos como el capitalismo dentro de la democracia, y la democracia poniéndole bridas al capitalismo y al mercado para poder vivir en un estado, en fin, de dignidad que redistribuye riqueza. ¿Dónde? Yo es que quiero que me lo digas tú. Venga, Margallo, fugaz y le toca a Iglesias. ¿Dónde contestas el gobierno a esta pregunta fugaz, por favor? No está en los márgenes de lo que consideramos Carmen, la economía planteada. Social de mercado. Margallo, porque es que ya es pero por favor, fugaz, borrachera. que le corresponde a Iglesias el turno. La ley de vivienda. Es decir, los topes a los alquileres está demostrado que eso lo que hacen es reducir la oferta de alquileres y al final subir el precio de los arrendamientos. Habéis política. Estado... en la intervención en contra de la ley del mercado lo es. Habéis estado barajando, por imperativo de vuestros socios, o por decir que si hay un problema de los intereses de las hipotecas, lo que se hace es se topan los intereses. Naturalmente los bancos no prestarían aquí, prestarían en otro lado. Habéis estado barajando la idea de para combatir la carestía de los alimentos, en vez de bajar lo que la ministra candidata llama el IBI, que los demás llamamos el IVA de los alimentos, el establecer economatos públicos. Es decir, todo eso es un mecanismo intervencionista. Aquí Pablo sabe, y siento lo de Grecia, porque también te llueve sobre mojado. Pablo tiene una tesis, que es que aquí hay tres izquierdas en Europa, que son él, Mélenchon y Syriza. Syriza ha tenido Tsipras ha tenido un mal resultado, vosotros también, y Mélenchon está en camino. Pero vosotros estáis en una indefinición económica tremenda. Es decir, yo no he visto una gestión fiscal tan intervencionista, tan poco eficaz como la que ha tenido este gobierno. Iglesias. Esto es muy interesante el tema de Ferrovial es no entender la economía de mercado, economía abierta. Porque la derecha sí está en la centralidad, porque la centralidad no tiene nada que ver con el centro. La centralidad con lo que tiene que ver básicamente es con el dominio de los términos del debate. Hace 8 años, cuando Podemos estaba muy fuerte, nosotros éramos la centralidad. Ganamos las elecciones en Barcelona, las ganamos en Madrid, las ganamos en Cádiz, las ganamos en Coruña, las ganamos en Santiago. Ahí el dominio de los temas fundamentales tenían que ver con la fortaleza de Podemos, hasta el punto de que el dominio de esos temas terminó haciendo que pasara algo que nadie había previsto, y es que un tal Pedro Sánchez, después de haber sido defenestrado de su propio partido, le ganara él solito unas primarias contra todo el aparato del partido y los expresidentes del Partido Socialista. Esa es la clave de la política, controlar la centralidad que tiene que ver con el dominio de los temas. Por eso es tan terrible lo que ha ocurrido. Y antes, es como
Cuando hay compañeros que dicen, buf, a mí no me ha ido tan mal como a ti. Pero ¿cómo que no te ha ido tan mal? Si el problema de Madrid es que ahora nadie se puede imaginar, ¿quién se puede imaginar después de este resultado que vamos a volver a tener una alcaldesa o un alcalde de izquierdas? O que vamos a tener un presidente, una presidenta de comunidad autónoma de izquierdas, como podríamos haber tenido en el año 2015 si hubiéramos ido con Izquierda Unida. La clave es que la centralidad de los temas entonces, cuando Podemos era un actor ideológico fuerte, la teníamos nosotros. Y lo que ha cambiado en este país es que ha habido un movimiento reaccionario que ha ido ganando, hasta el punto, leía en El País el otro día un reportaje que hacían sobre La Moraleja. Entonces preguntaban a la gente de La Moraleja, primero a la gente rica, ¿usted qué va a votar? Yo voy a votar contra las mentiras del gobierno, contra Ayuso. No, contra las mentiras del gobierno socialcomunista. Y preguntaban también a empleadas del hogar y trabajadores de los jardines, de la gente que vive en La Moraleja, y también iban a votar a Ayuso porque decían porque está muy bien. Eso es lo que revela que en términos estratégicos la derecha y la ultraderecha nos está ganando. Cuando nosotros hablamos de vivienda como derecho y decimos que la clave de la seguridad es poder tener acceso a una vivienda o poder tener créditos que aseguren que cualquier pequeño o mediano empresario va a tener financiación, y sin embargo el debate que se impone es: tenga usted cuidado al salir de su casa porque se la pueden ocupar un grupo de menas o de podemitas, póngase usted una alarma de Securitas Direct. Entonces estamos perdiendo la centralidad, y la centralidad llega hasta el punto de que funcionan los discursos trumpistas. Algunos nos echamos las manos a la cabeza cuando escuchamos lo de las macetas para combatir el cambio climático, pero en realidad estamos entrando en un terreno que recuerda esa frase de Trump que dice: podría plantarme en la calle en Nueva York, pegarle un tiro a alguien y no perdería ni un voto. Eso quiere decir que la centralidad se ha movido en los marcos. El que te vote chapote, que es una cosa de la que nos podemos burlar y nos escandalizamos y parecemos la izquierda, ¡uy, Dios mío! ¿Cómo está la derecha? Que te vote chapote. Pues que te vote chapote ha ganado las elecciones en España. Y hasta que no entendamos que a esa derecha hay que enfrentarla sin contemplaciones, si en este país hubiéramos hecho lo que había que hacer con los ocupas, esto sí, del Consejo General del Poder Judicial, si no hubiéramos permitido la humillación que supone que la derecha controle Televisión Española, si se hubiera trabajado para limitar el dominio mediático de la derecha y la ultraderecha y no tener miedo a que digan: uy, los bolivarianos van a controlar la televisión, pero si quienes controlan la televisión son la derecha y la ultraderecha, casi todas las televisiones, casi todas las radios. ¿La televisión es española terrible. También? Si no creyéramos las cosas estas que te dicen de: uy, nos van a llamar comunistas, uy, nos van a llamar no sé qué, nosotros moderaditos, sin ruido y no sé qué, eso es regalarle todo el terreno de la política y de la ideología a la derecha, y no hay movimiento táctico, por brillante que sea, que pueda frenar ese avance ideológico de ellos. Calvo. No, yo lo he dicho cuando me refería a que el domingo nos jugábamos dos cosas: que la política española se recondujera a los temas que son reales en la vida. O sea, la pregunta es: con el 8% de subida de las pensiones frente al 0,45% de Rajoy, ¿ha habido alguien que ha preferido no votar a este gobierno? El poder adquisitivo de las pensiones fue José Manuel, que estamos todo el día dando la vuelta y los datos son muy dúctiles, maleables y se pueden sacar mucho. No. Cuando tú subes 2 veces el salario mínimo interprofesional y no destrozas empleo, sino todo lo contrario, dicho hasta por el gobernador del Banco de España, y haces una reforma laboral en la que se recuperan derechos para la inmensa mayoría de los españoles, que son trabajadores y trabajadoras, y tampoco eso es identitario de las políticas que tienen que hacer desde la izquierda, o que hacemos desde la izquierda. Claro, la pregunta es: ¿quién ha traído eso a la política de este país? Pues mira, la empezó trayendo Vox, y el Partido Popular no ha sabido cómo lidiar ese espacio. No ha sabido cómo poner ni freno a eso, ni orden en eso, de ninguna de las maneras. Es más, Ayuso se come a Vox en Madrid, y se come a Vox en Madrid porque ya está ella. Y resulta que un partido como el Partido Popular, casi todos los mensajes de Estela para ir a cualquier tipo de propuesta o de confrontación son las cosas que a ella se le ocurren. Así de claro. Entonces, la política, ¿en qué se va a quedar? ¿En qué se va a quedar? En eso que dijo el otro día Aznar, que todavía me retumba en la cabeza: oye, ahora cuando hay que conformar aquí un espacio, órgano o lo que sea, llamémosle, tiene que ser cuota de género, cuota de discapacitados, cuota de LGTBI.
Pero ¿en qué mundo vive Aznar y en qué mundo vive un partido que no se da cuenta cómo es la realidad de este país? ¿En qué mundo se vive desde un discurso que no te das cuenta que España tiene diversidad territorial desde toda su historia? Que tenemos una sociedad mucho más modernizada en libertades de las verdaderas, no de las de tomarte una caña con tu ex, o que no te lo encuentre al ex, que mira qué crueldad, lo suyo es encontrarse al ex y darse otra oportunidad. Dos conceptos del la imaginario libertad la caña verdadera, y que es la de yo soy homosexual, yo soy musulmán español, yo soy negro español, o nacido aquí, o que estoy aquí, o que tengo la nacionalidad aquí, o que me respetan mis derechos aquí. Esa es la realidad. Y cuando tú te enfrentas a una derecha, que todo eso es que no lo quiere ni debatir ni discutir, porque vota en contra de todo eso, empezando por la ley de igualdad de trato, pues entonces hablamos de lo que sea. Y de lo que sea es eso que funciona, claro, Carmen, pero, con la mentira continua. Pero tú recriminas lo que hacen los dirigentes del Partido Popular, pero es que ha habido un apoyo masivo a eso. Sí, claro, pero yo tengo todo el derecho del mundo, no, obviamente sí, claro, y mucho más siendo socialista, para decir que para nosotros la política está en otro sitio. La política está en los problemas reales, te equivoques, no te equivoques. La política se debate sobre hechos y verdades. No, habéis estado planteando lo de poner supermercados públicos. Eso lo ha debatido Podemos, no el gobierno. José Manuel, tú lo dejas caer así y cualquiera que nos escuche y que no haya estado al tanto de ese debate, piensa que de verdad es que el gobierno ha estado planteándose eso. Se lo ha planteado Unidas Podemos en su programa electoral o para su programa electoral de las generales. El gobierno, no. Hombre, si la política no se mantiene ni siquiera en los cauces mínimos de los hechos comprobables, de las verdades acreditadas, es verdad que llevamos esto a una cosa loca. Y cuando vamos a una cosa loca, hay una crueldad enorme. Se despista mucho más el que tiene menos información, el que tiene menos capacidad de filtrar esa información, el que está en zonas mucho más frágiles de la sociedad. Y siempre gana lo de toda la vida, las élites que pueden manejar todo eso, y lo que hay detrás de eso casi siempre es un negocio bien organizado. Entonces, es que es una pena y debilitamos al final el propio sistema, lo que debilitamos la democracia. Venga, José Manuel. Yo tengo que escribir telegramas y vosotros estáis escribiendo pliegos. Vamos a ver, Pablo Iglesias identifica estar en la centralidad con tener la mayoría. Tener la mayoría hegemonía, para tener el control del relato de los medios. Ha llegado a decir que en Televisión Española la controla el Partido Popular. Yo no he sido invitado a Televisión Española más que 2 veces, y cuando realmente lo que tenía que decir les parecía imprescindible, y dominar las instituciones. Es decir, lo que han hecho con el CIS es auténticamente escandaloso. Esa concepción de la mayoría es lo que es Pablo. Eso era Lenin. Lenin se llamaba a sí mismo bolchevique, que era la mayoría frente a los moncheviques. Segundo, quien ha diseñado la campaña en los temas y en los adversarios ha sido desde hace mucho tiempo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez cometió un error de principiante cuando convirtió en su adversaria principal y en su interlocutora a Isabel Ayuso, en una ceremonia con banderas que parecía la Casa Blanca, y luego se ha empeñado en enfrentarse con una presidenta regional diciendo que es que Alberto Núñez Feijóo no mandaba en el partido, cosa que ya espero que no sostenga nadie. ¿Cuál es el intervencionismo bueno, respecto a homosexuales estamos bien servidos, no te doy la lista. ¿Votaste en contra de la ley en la que nosotros modificamos el Código Civil para que se pudieran casar? Yo te digo que estamos bien servidos en cargos directivos, no voy a decirlo y decir nadie... Pero a mí eso no me sirve, a mí que tú conozcas y que tenga encargo no me sirve. Vale. Me sirve que hubierais votado a favor de que se pudieran casar exactamente igual que los heteros. Carmen, déjame hablar, porque tus dotes proféticas últimamente, es decir, me dijiste que íbamos a cometer el mayor error con la mayoría absoluta, que la Comunidad Valenciana estaba amarrada y que en Andalucía íbamos a bajar. Te dije que para vuestro partido no era bueno la mayoría absoluta. Y que en la Comunidad Valenciana estaba amarrada y que Andalucía lo único que íbamos a bajar. Si llegamos a subir más, bueno, ya no sé quién queda. Bueno, vamos a ver. Es decir, toda la concepción que tuvisteis, por ejemplo, en el tema ferrovial, que era muy brillante desde vuestro punto de vista, es decir, una empresa española que se va afuera, etcétera, una carta de un secretario de Estado de Economía
que ha causado escándalo en Bruselas, además contradictoria, porque dice, no es verdad que usted se vaya porque quiere cotizar en Ámsterdam, porque puede usted cotizar en Madrid y en Ámsterdam. Y 3 párrafos más abajo dice, estamos estudiando la fórmula para que pueda usted cotizar en Madrid y en Nueva York, cosa que es rigurosamente contradictorio. Pero amenazar a una empresa que establece en el mercado interior, que hay libertad de establecimiento, su sede donde quiere, es no tener ni idea de cómo funciona la economía de mercado. Entráis luego, por ejemplo, en todo el tema, ahora queréis establecer un control de beneficios de las empresas y para eso tenéis las declaraciones del impuesto de sociedades. ¿Qué más queréis saber? Es decir, ¿qué más queréis controlar? El triunfo de la desaparición de Podemos, aparte de errores propios, digamos el debilitamiento de Podemos, se debe a que Sánchez se ha podemizado. Es decir, porque Sánchez ganó las elecciones en contra del sector socialdemócrata del partido, que la había censurado con 132 votos. Les ha achicado el espacio porque les ha comprado muchas de las bateras, la ley sí, por ejemplo, la ley trans en los temas que se formularon, y lo que la sociedad española ha temido es que esa deriva termine en un predominio, paradójicamente, cuando la izquierda es más frágil. Pase lo que pase, si revalidase, hipótesis, Sánchez el gobierno, el Partido Socialista tendría menos escaños de los 120 que tiene ahora. Y tendría que apoyarse mucho más en las fuerzas de la ultraizquierda y en los partidos que no comparten nuestra idea de España. Iglesias. Ojalá. Sánchez no va a tener más de 120 escaños, eso es evidente, va a tener menos. Eso nunca se puede saber. Ojalá. Bueno, ojalá, si vieseis los tracking que hace Narciso, lo sabrías. Ojalá se hubiera podido. Si se extrapolaran exactamente los votos, que ya sé que es trampa, bien, sí, porque nadie vota igual en unas elecciones, pero quiero decir, si se extrapolaran los votos de ayer a unas elecciones generales, el PSOE sacaría 120 escaños, ahora tiene 122. La tendencia no es esa. La clave, yo creo... La tendencia no es esa. Al revés, sacaría 122, ahora tiene 120. La pregunta que yo creo que hay que responder es: ¿qué se puede hacer para que vuelva a haber un gobierno de coalición progresista en España? Yo creo que si el Partido Socialista va a jugar la carta de apuesten por nosotros por un gobierno en solitario, creo que eso no va a funcionar. Me parece legítimo, porque se presentan a las elecciones diciendo nosotros queremos gobernar solos. Lo que pasa es que creo que eso no va a funcionar en una sociedad que es plural. ¿Hacer lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora va a funcionar? Yo creo que no. Yo creo que no asumir la batalla, porque la política son batallas y son combates, en los términos que ha definido la propia derecha, porque uno no puede dar las batallas en los términos que uno quiere. Si se siguen haciendo las cosas como ahora, creo que es muy difícil que pasen cosas diferentes. Y también lo que han demostrado estos tiempos es que en periodos muy cortos de tiempo hay algunas cosas que pueden cambiar. Pero creo que lo que toca es asumir los meses que vienen ahora diciendo sin complejos cosas de izquierdas. La derecha no para de adelantar posiciones. Adelanta posiciones hasta el punto de escandalizarnos, de decir el problema es ETA, hay que ilegalizar partidos políticos, el cambio climático no existe, se combate con una maceta, que te vote chapote. No lo hemos dicho nunca, es que construyes una teoría sobre una mentira. No te he interrumpido, yo creo que sí, que Ayuso ha dicho que habría que ilegalizar a Bildu. No ha dicho eso. Y cosas más radicales van a decir. Si el artículo 9.3 de la ley de partido es aplicable, que es distinto. Sí, Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez no son eso, tienen perfectamente claro cómo tienen que hacer política, y su clave de hacer política es adelantar posiciones. El que te vote chapote no es una salida de tono no pensada. Se convierte en un significante que marca el estilo ideológico de la derecha, que es básicamente decir: Margallo, que es el moderado del PP, dice no, es que Sánchez se ha podemizado. Los otros dicen que se ha podemizado. Es un etarra, que te vote chapote. Y esto es lo que vamos a ver en la campaña, que van a decir que este es un gobierno de filoterroristas, que es su estilo político. Si a ese estilo uno pretende responder diciendo no, tenemos que hacer políticas serias, tenemos que estar en la centralidad, es muy importante, en un contexto además en el que hay tantas incertidumbres, ofrecer a la gente
un planteamiento de decir, pero claro que vamos a hacer cosas que la derecha dice que no se pueden hacer, por supuesto que se pueden hacer, por supuesto que se pueden topar los precios de la vivienda y asegurar que la mayor parte de la ciudadanía de este país, que solo tiene un salario para pagar un alquiler o para pagar una hipoteca, va a tener un gobierno que le proteja frente a los fondos buitres. Sin embargo, si empezamos a llegar diciendo, no, es que la vivienda es un bien de mercado, es que Podemos es muy radical y no sé qué, los del que te vote chapote arrasan. Pero si es que ha ocurrido con Albiol en Badalona. ¿Cuál ha sido el discurso de Albiol para ganar en el corazón de Cataluña? Ya está. No, ¿cuál ha sido? Vale, que lo querías dejar en alto. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y tenemos que saludar a esta hora, Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. A todos esos sevillistas que nos están escuchando desde el coche camino a Budapest en este momento. Pues hay unos cuantos, desde esta mañana han salido en furgoneta y en coche. Para muchos es más divertido casi que luego el trayecto que el partido, ¿no? Bueno, el partido si gana será igual de divertido. Pero muchos ya desde hoy viajando por carretera para estar en Budapest el miércoles. Ya sabes que es la final de la Europa League contra la Roma de Mourinho y que tiene doble premio. Además de ganar el título europeo, el que gane la competición jugará la Champions la temporada que viene. Así que suerte a los dos. Luego contaremos cómo está la expedición sevillista, ilusionada con esa final. Y también ha debutado Carlos Alcaraz en la tierra de París. Ya sabes que este año vamos a echar de menos a Rafa Nadal, pero ahí está el heredero de Rafa, debutando con victoria, que ha ganado al italiano Colby con una rotundidad pues con la que viene haciendo gala en los últimos torneos. Así que Alcaraz empieza con paso firme en Roland Garros. Venga, te escuchamos ahí media mano. Adiós, Aimar, chao. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, volvemos a la ropa de entretiempo, es decir, después de las tormentas de las últimas horas que todavía están presentes. Por ejemplo, se acerca una intensa a la ciudad de Zamora, pues después de estas tormentas el ambiente refresca y se notará mañana a primeras horas. Durante la madrugada tendremos algunos chubascos intensos en el litoral de la Comunidad Valenciana, pero las tormentas con mayor severidad, es decir, con lluvia torrencial, granizo o fuertes rachas de viento, las tendremos durante la tarde, mañana centradas sobre todo en puntos de montaña del interior peninsular, después afectarán a zonas próximas. También tendremos algunas tormentas intensas en Baleares. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches. Noche de diván tras las elecciones autonómicas y municipales, con José Manuel García Margallo, con Pablo Iglesias, con Carmen Calvo. Carmen, ¿cómo interpretas que la única mayoría absoluta que se mantiene para el PSOE sea la de Paje? ¿Es en el modelo Paje en el que tiene que mirarse el PSOE? Quiere decir, es un modelo dentro del Partido Socialista prácticamente antitético respecto al que representa Pedro Sánchez. No. ¿El PSOE tiene que mirarse más ahí? No, las políticas que hace Emiliano, el presidente de Castilla-La Mancha, son las políticas que hacemos los socialistas. Yo he estado allí haciendo campaña con él. Son políticas de mejora de los servicios públicos, de ensanchamiento de las políticas sociales, ¿no? Lo que importa es eso. Luego las características personales de cada liderazgo son las que son, y en ese sentido son asuntos secundarios. Emiliano, igual que hizo Bono, entroncan bien como ellos tienen que entender para poder gobernar su tierra, porque cada uno además tiene sus características, pero Emiliano aplica las políticas en las que los socialistas creemos cuando hablamos de política. Yo quería comentar una cosa al hilo de lo que decía Pablo, que las sociedades democráticas, conforme ejercen libertades, derechos y praxis política, me refiero a la ciudadanía en general, no solamente a quienes nos dedicamos, por lo menos en mi caso, apasionadamente a la política, se fragmentan. Eso va de suyo en la evolución que estamos viendo en las sociedades, al menos en la europea. A partir de la Segunda Guerra Mundial se van fragmentando la diversidad ideológica y la expresión política de ello en las urnas. Esto es así. A mí lo que me preocupa es cómo vamos a administrar política y jurídicamente esto. Políticamente parece que, bueno, pues claro, cada uno se reagrupa en su espacio identitario. Que vamos, las derechas, las izquierdas, los centros, es que no existen. Yo creo que el centro político no existe. Lo que existe es el movimiento del voto en el espacio central de la política, pero no tanto el centro. Por lo menos quien jugó a eso, que fue la democracia cristiana, eso en nuestro país no prendió nunca. El asunto es si las minorías pueden imponerse y arrastrar a las mayorías por situaciones puramente de fuerza. Porque cuando yo tengo 3 votos que te faltan a ti, te ahorco. Te ahorco, literalmente te ahorco.
La perspectiva constitucional, parlamentaria y electoral que nace de la Segunda Guerra Mundial y de lo que aquello significó para la humanidad y del susto tremendo que nos pegamos de aquella tragedia, fue como que esto no iba a ocurrir. Por lo tanto, la regla es que gobierna la mayoría y se tienen que conformar mayorías y la oposición es respetada, pero está en la oposición. El asunto es cómo regulamos o cómo miramos políticamente, incluso en términos de autorregulación. ¿Es alguien capaz, con 2 escaños, de autorregularse con criterio profundamente democrático para no ahorcar a quien tiene 80? Esta es la pregunta. Porque claro, esto es, como diríamos en mi tierra, un sin Dios. Es decir, me paso las urnas por los forros porque tú puedes sacar 80 escaños o 16 concejalías, pero si yo con mi solo escaño o con mi concejalía tengo la llave de formar gobierno, aquí se hace lo que diga yo. Este es el reto que tiene la democracia, porque si la diversidad va a existir, que existe de cualquier manera, verdad que en nuestro país hubo un momento en que teníamos una situación bastante extraña, con 2 partidos, uno queriéndose colocar en el centro y otro flanqueando nuestra izquierda, que luego ha venido Vox con sus 52 escaños, pero con proporciones muy parecidas. Aquello era muy difícil de administrar. Ciudadanos perdió su oportunidad de saber dónde se colocaba para acabar arrastrado por Vox, votando todos los días con Vox. ¿Tenéis respuesta a esto, Iglesias, Calvo? La pregunta política es, ¿qué papel tienen que jugar las minorías y la correlación minoría-mayoría? Porque eso no está regulado jurídicamente. Se produce la ley del más fuerte, y en este caso el más fuerte es el que tiene 2 escaños, el que menos han votado. Y esto hay que planteárselo, porque si no, esto es muy, muy complicado de vivir, muy, muy complicado de arrostrar. ¿Se puede evitar que la fuerza más pequeña tenga capacidad de guillotinar a la fuerza más grande? Que el sistema parlamentario es así. El sistema parlamentario quiere decir que tú necesitas una serie de mayorías y de diputados. Todos esos diputados tienen la misma legitimidad. De hecho, el sistema constitucional diseña que además el acta es del diputado, ni siquiera es de los partidos, que esto es una cosa como difícil de entender, pero es así. Por lo tanto, si usted necesita 175 votos y tiene 173 y hay un partido que tiene 2 escaños, pues tendrá usted que negociar con ese partido. ¿Que no les gusta ese sistema? Pues diseñemos otro sistema diferente. Pero normalmente el que, digamos, rechaza un sistema determinado porque de repente tiene resultados que no le gustan, puede verse en muy poquito tiempo con que otro modelo diferente acaba teniendo resultados que van en una dirección distinta. El problema del sistema español es que es casi irreformable. El sistema español, que convalidó la Constitución, se diseñó un poquito antes. No lo diseñaron los constituyentes, venía de atrás. Y se diseñó, lo reconocía Juan Ignacio Ver en un paper de FAES, decía, esto pues claro que lo hicimos para tratar de sobrerepresentar a la España más tradicional respecto a las provincias donde había grandes ciudades como Madrid, Barcelona, donde tendía a ganar la izquierda. Y de hecho, cuando vemos los resultados electorales de 1977 y 1979, vemos cómo pues, el sistema electoral fundamentado en la provincia termina favoreciendo más a las opciones conservadoras. Se diseñó así, quedó en la Constitución y por eso es muy difícil de tocar y de cambiar. Pero cada vez que vienen estas cosas como de ¿y cómo puede ser que un partido más pequeño? Pues mire usted, es que el sistema parlamentario es así. Yo es que quiero decir algo sobre esto. Este formato se diseña para cuando el modelo de expresión de la sociedad obedecía a grandes líneas de lo que tradicionalmente se llama el bipartidismo perfecto o imperfecto. Como todo en esta vida, evoluciona y va cambiando. Cuando yo digo las sociedades que se acostumbran, por suerte, a la democracia porque disponen de ella, se acaban fragmentando. Luego la respuesta jurídica tiene que ser cuando eso ocurre, no puede ser antes. Yo no lo digo por mi partido, porque mi partido siempre ha sido uno de los 2 grandes partidos de este país, por lo tanto no lo digo por estas razones, ¿no? Mi pregunta es que estamos en este cuadro y que en este cuadro hay mucha gente que no acaba de entender cómo la gran corriente sobre la que ellos votan no es la que luego se puede expresar más o menos, sino que tiene que estar vinculada a minorías
que exigen o que se colocan en posición muy determinante, demasiado determinante para el valor electoral que tiene. Eso no ocurría hace 70 años, eso ocurre ahora. Por lo tanto, es ahora cuando nos lo tendremos que plantear desde el punto de vista del debate político y desde el punto de vista también de la respuesta jurídica, porque, repito, vulnera, desde mi punto de vista, la regla que tiene que mantenerse incólume y que es que tiene que gobernar la mayoría con respeto a la minoría, pero no subvertir el orden que han dictado las urnas, que es que las minorías pueden tiranizar a la mayoría, y eso ocurre aquí y en otros lugares del mundo. Y lo que digo es que la teoría de la democracia, que hace mucho rato que esto se lo plantea, tiene que llegar un momento que tenga que dar algún tipo de respuesta a esto. Lo voy a decir todavía más claro. Siguiendo esa tesis, Carmen, tú eres partidaria de no, que yo la no tengo la más votada. respuesta. Si las minorías no pueden decantar. No, la lista más votada tampoco es lo más democrático. Yo estoy de acuerdo en que el sistema parlamentario exige negociación, exige ceder, exige negociar, exige ahormar con color las cosas. Pero voy a poner ejemplo porque acabamos de tener unas elecciones municipales. Siempre se dice, en las municipales se vota mucho a la persona, tal, más que a la sigla. Bueno, más o menos, eso es verdad hasta cierto punto. Hemos tenido ayuntamientos donde en vez de la persona más querida y más votada, ha gobernado la persona menos querida, la menos votada, por razón de esta fórmula. Esto también hay que pensárselo, esto también hay que planteárselo. Yo no tengo la respuesta. Si la tuviera, esto es que no ocurría antes, es que esto ocurre ahora. Margallo. Vamos a ver. El sistema, el régimen electoral se hizo en 1977, es decir, unos meses antes de la Constitución, entre otras cosas porque antes nadie pensaba que hubiese elecciones libres y por sufragio universal. Y con esa regla ha gobernado muchos más años la izquierda que la derecha, es decir, esos son números, no hay que discutir mucho tiempo. Lo que está planteando Carmen es, queremos que premiara a la mayoría y bastantes fórmulas, es decir, en Grecia el partido que gana, si ha superado el 25%, tiene una prima fantástica, una prima y ya está. Se puede hacer un sistema de doble lista como los alemanes, es decir, manteniendo la provincia que está constitucionalizada como distrito electoral, repartir 200 escaños ahí, llegar a 400 que permite la Constitución y una lista nacional de 200, lo cual prima. Pero eso no es la solución. Lo que el problema en lo que Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular ha dicho es volver al espíritu del bipartidismo y primar efectivamente a la mayoría. Es decir, oiga, la lista más votada vota, que para evitar que, oye, en Melilla, pues para que pongamos un ejemplo, el presidente saliente era el único candidato que tenía Ciudadanos, en un total de 25, que fue expulsado de Ciudadanos por romper la disciplina, y era el que mandaba. Bueno, pues mire usted, eso no tiene demasiado sentido. El problema es que aquí desde el año 2014, en que entra Pablo Iglesias en las europeas con 5 escaños. El origen de todos los males. No, es un dato histórico. Es decir, Pablo Iglesias lo que disputa es la hegemonía del PSOE en la izquierda, con absoluta claridad. Y en el Partido Popular se entiende que hemos sido débiles en determinadas cuestiones y nos nacen varios partidos. Y nace UPyD, luego nace Ciudadanos, luego nace Vox, y entonces ya llegamos a un sistema en que hay que entenderse. Y cuando te entiendes, pues cada uno no vale lo que pesa, vale lo que puede exigir, porque es el Pero eso es mercado. Y las elecciones no pueden ser mercado en ese sentido. Pero, yo no hablo de primar y beneficiar a la mayoría. Yo hablo de que no se produzcan excesos de las minorías, que es distinto. Que yo no hablo de primar la mayoría, de reforzar y de tú tuviste que hacer un gobierno de coalición con Unidas Podemos y tuviste que transigir con determinadas pretensiones de Unidas Podemos que no te gustaban porque ellos tenían la llave del gobierno. Evidentemente. Pero nunca perdí de vista que eran 35 escaños sobre 120 que ni siquiera nos completaban la mayoría. Vamos, Pablo, pues con 35 te hicieron leyes que a ti no te gustaban y eras la mayoría. Claro, es que esa es la vida como es. Claro, tienes que meter cuchara, Pablo, porque si no... Total, pero sí. Es que eso es la habría vida una solución bipartidista a todo, pero hay que preguntarse por qué no ha ocurrido. Podría ocurrir que el PSOE y el PP se sentaran y dijeran, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Si tú tienes más votos que yo, te apoyo a ti y así no gobiernas con
con Vox, y si es al revés, tú me apoyas a mí y así no gobiernas con Podemos y con la ETA. Eso le encantaría a Paje. ¿Por qué no ha ocurrido eso? Pero eso, ¿por qué no ha ocurrido? Porque eso tiene una motivación. El Partido Popular sabe que si seguramente llega a un acuerdo con el Partido Socialista para gobernar en solitario, atención a lo que podría representar tener a Vox por su cuenta. Y en su momento el Partido Socialista sabía que si llegaba a un acuerdo con el Partido Popular podía terminar ocurriendo pues que una parte muy importante de su electorado dijera esto no puede funcionar. Sobre todo en el contexto aquel, de hecho, precisamente por eso hubo tantas repeticiones electorales. El PSOE pudo haber llegado a un acuerdo con el Partido Popular, finalmente ocurrió, y eso es lo que explicó después las primarias del Partido Socialista. Yo tengo la intuición de que estamos en una sociedad en la que no parece muy sencilla la vuelta atrás y volver a un modelo como el del sistema político del 78, que era un modelo de 2+2. Era Partido Popular y Partido Socialista y los partidos alfa del subsistema vasco, el PNV, y del subsistema catalán. Todo ese mundo ya ha cambiado. Cataluña ya es una realidad con sus particularidades. Es verdad que hay un contexto muy diferente al del Procés, pero nada que ver con la Cataluña de Convergencia y Unión. E incluso en el País Vasco, EH Bildu está desafiando con cierto éxito la hegemonía del PNV. Y en el conjunto del Estado estamos en un proceso muy diferente. A partir de ahora yo creo que hay básicamente dos vías y que de momento, a la vista de lo que vimos ayer, está ganando la derecha, que es la vía de los gobiernos del Partido Popular con Vox, que ya se empezó a normalizar con Mañueco en Castilla y León, y a partir de las próximas semanas vamos a ver que eso ocurre en más sitios, porque yo estoy convencido de que Vox quiere tocar gobierno y quiere empezar a tener consejerías y vicepresidentes y van a querer estar en el Consejo de Ministros. A mi juicio, eso anuncia un proceso de involución en España, y basta ver lo que está pasando en otros países. Esta ultraderecha con responsabilidades de gobierno van a tener un proyecto de Estado muy claro, porque además son más Estado que las izquierdas. El problema de Vox no es que sea un partido político, es que el partido político es la expresión última de un poder que ya está organizado en una parte de la judicatura, en una parte de los grandes poderes mediáticos y en una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del ejército. Vox en el Estado es una cosa que va a ir de manera mucho más inequívoca que lo que hemos hecho en la izquierda, que no hemos tocado nada del Estado y así nos va. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Hay un gran consuelo en saber que no importa lo que suceda hoy, el sol volverá a salir mañana. Debió pensar anoche el presidente del gobierno según le iban llegando las noticias sobre los resultados electorales municipales y autonómicos y el éxito del Partido Popular. Y efectivamente volvió a salir el sol, y con el nuevo día Sánchez decidió cambiar el tema de todas las tertulias y análisis mañaneros y convocar inmediatamente elecciones generales. Inmediatamente quiere decir que mañana martes se disuelven el Congreso y el Senado. Como existen plazos oficiales para la formación de los ayuntamientos, 17 de junio, y de los parlamentos autonómicos, 30 días a partir de hoy, quiere decirse que ambos coincidirán con la campaña. En el caso de los ayuntamientos, el PP no estará obligado a mojarse con respecto a Vox, porque sus alcaldes pueden salir elegidos directamente en segunda vuelta, pero en los parlamentos autonómicos será otra cosa. El PP tendrá que decidir si normaliza sus relaciones con la extrema derecha, como un socio cualquiera, lo que seguramente no estaba en los planes iniciales de Núñez Feijóo, y desde luego no en plena campaña electoral para unas generales. Así que la convocatoria puede haberle cogido con el pie cambiado. El presidente Sánchez, por su parte, dicen algunos de sus allegados, puede estar pensando en otros cambios, por ejemplo, de miembros del gobierno que vayan a pasar ahora a listas electorales y dejen espacio para algunos nombramientos que puedan resultar atractivos a los militantes del PSOE, a los que se exige un nuevo esfuerzo. Puede ser, pero no es fácil aventurar los planes del presidente, está claro. Punto y 25. Total, Manu, que el 23 de julio todos a votar, y además termina el Tour. Tenemos Fórmula 1, tenemos amistoso de Madrid-Barça el 23 de julio. Unidos. Sí, estamos a tiempo de poner algún acontecimiento más todavía. Tenemos que decidir esa noche qué hacemos, especial electoral, carrusel. Bueno, mira domingo lo que hemos hecho, ¿no? Sí, ayer un poco las dos cosas, ¿no? Apachas todo. Exacto. Yo os invito a Génova.
Sí, ¿no? Sí. Si queréis fiesta os invito a Génova. ¿Cómo fue ayer? Pues yo me voy triste porque no he acabado de entender por qué el Partido Socialista y Unidas Podemos creen que este gobierno ha perdido las elecciones. Yo creía que me lo iban a explicar y me voy sin José decir, Manuel, si no he dicho ni buena no, que noche, las habéis perdido es evidente. El problema es, hombre, nadie discute que... Bueno, yo hablo por el PSOE. Venga. No, pero no he entendido, lo habéis hecho todo bien. Por hoy hemos cerrado que Manu tiene un programa que hacer y nosotros una cama que... Yo creo que es culpa de la LOCSE. Hasta el lunes, señores. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.